Y antes de nada quería preguntaros más o menos los perfiles, incluso los de todos vosotros. ¿Quién en esta sala es desarrollador, por ejemplo? Todos vosotros. Científicos de datos, tengo algún científico de datos por aquí, alguien ingeniero eléctrico, telecomunicaciones, alguien que se dedique a networking o a redes móviles. Hay un montón de mix de distintos perfiles que se mezclan siempre en la batidora del IoT. Y hay una parte que es la de crear la solución, otra la de explotarla, otra la de acelerar esa explotación y sacarle valor para el negocio. Y hay muchos perfiles distintos y mucho mix de gente que suele participar en este tipo de cosas. ¿Quién de vosotros, bueno, todos habéis oído hablar de IoT evidentemente, quién ha oído hablar de IoT Core, que es nuestra plataforma de gestión de proyectos de IoT? ¿Os suena alguno? ¿Quién ha oído hablar de Google Cloud Platform? Bien, vale, gracias, aunque sé que lo hacéis, aunque solo sea para que no me sienta mal, os lo iba a pedir. ¿Y quién tiene algún dispositivo de IoT en su casa? ¿Quién tiene un teléfono móvil? ¿No? O una tele hoy en día, o una cámara wifi. Hay un montonazo de dispositivos que ya están conectados. Ha habido mucho hype durante todos estos años sobre qué es realmente el Internet de las cosas, pero esto no es algo nuevo, esto es algo que llevamos muchísimos años con ello. De hecho, llevamos desde principios de los 80 con el mundo conectado. ¿Quién sabe decirme en esta foto cuál fue el primer dispositivo conectado, el primer dispositivo IoT en el mundo? O el que está más o menos reconocido como el primero de todos. Está muy fácil, ¿eh? ¿Alguien se atreve? Esto va a ser así que preparaos. La máquina de Coca-Cola, exacto. Esto es a principios de los 80, los señores de la Universidad Carnegie Mellon, un par de estudiantes, decidieron hacer la prueba de qué pasaba si conectaban una máquina de Coca-Cola a Internet. Y entonces vieron que podían monitorizar cosas como cuáles eran las bebidas que más se consumían o la temperatura de la máquina de vending, y hicieron algún tipo de prospección con Coca-Cola a ver si podían aportarle algo de valor a su negocio. El hecho de conectar todas las máquinas se reconoce habitualmente como el origen de la visión de conectar los dispositivos para sacar valor de ellos y crear nuevos procesos y modelos de negocio a través del mundo hiperconectado. Y esto es principios de los 80. De hecho, se ve porque la pegatina de Apple que está puesta aquí es todavía la de colorines, la del logo antiguo, y el percal de los ordenadores que hay por ahí detrás es bastante interesante. Ahora os voy a hacer otra pregunta. De todos los dispositivos conectados a la nube que hay, ¿cuál creéis que es el que está más lejos y qué latencia tiene? El que tiene mayor latencia para acceder a la nube, ¿y qué latencia es, más o menos? Así, a ojo de buen cubero, el que no ha visto las slides antes. Pues es el Voyager 1, que es el dispositivo más lejano que ha construido el hombre. Está a 13.000 millones de millas. Es una cosa brutal la distancia a la que está, y tarda alrededor de 14 horas. Eso va subiendo, eran 14 horas hace unos años, ahora serán más o menos alrededor de 17 horas en ir la señal desde la Tierra al Voyager y otras 17 en volver. De forma que son 30 y tantas, casi 40 horas de round trip time que tenemos para poder hablar con el Voyager, y sin embargo es un dispositivo conectado del que estamos aprendiendo y con el que estamos comunicándonos. O sea, hay una cantidad de casos de uso y de escenarios que ya han sido realidad durante el pasado que no hemos estado contemplando. Y cuando hemos estado haciendo todas estas proyecciones de ¿cuándo superará el número de dispositivos conectados el número de seres humanos? Ese número ya ha pasado hace mucho tiempo. Pero no hemos estado contando con todas estas oportunidades de conectar cosas que no teníamos tan claras en la mente y que sin embargo llevamos mucho tiempo haciendo. Hay una promesa grande de que 15.000, ¿cuánto es? 30.000, lo que dicen aquí. 30.000 millones de dispositivos conectados para el año 2020, un mundo en el que la tostadora le va a decir al horno cuándo tiene que hacer las cosas. Pero todavía no estamos ahí, llevamos años ya oyendo hablar de esta visión, ¿verdad? Y sin embargo, esto no ha pasado todavía. Y todos estáis familiarizados con las curvas de adopción de la tecnología y aquí lo llamamos el Internet de la desilusión realmente, porque esto es el año 2014, ¿vale? Año 2014, el Internet de las cosas está absolutamente en la cresta del hype, de las expectativas más bestiales. ¿Y qué sucede? Sucede que un tiempo después nos encontramos con que en el año 2017 incluso hemos retrocedido un poco en esa curva. Pasan los años y todavía no vemos que explote la adopción de las tecnologías de IoT y el valor que le estamos sacando. No vemos que se haya conectivizado el mundo a nivel global. Vemos cosas a pasito a pasito, pero no estamos viendo una explosión, al menos hasta hace un par de años. ¿Y por qué es eso? No es por
porque nos dependa ni nada por el estilo, pero hay razones para que esto no esté sucediendo y sobre todo, en nuestra opinión, son los ciclos de vida de ROI de los proyectos. Los proyectos mueren antes de dar el ROI y mueren por muchas razones. Mueren porque la implementación no estaba dirigida hacia un objetivo de negocio realista, porque no estamos siendo capaces de analizar los datos que estamos recogiendo. De hecho, durante estos años, del 14 al 17, las muestras de datos que recogíamos de nuestros clientes nos decían que hace 4 o 5 años casi todos los proyectos eran puramente de exploración, de recoger información y ver qué hacíamos con ella. Y durante estos años lo que ha pasado es que hemos pasado a analizar esa información. Ahora ya más o menos un 40% de la gente nos dice que ya están recogiendo información y la están analizando, pero no están poniéndola al servicio del negocio esa información analizada y sobre todo no están creando nuevos modelos de negocio. Y los nuevos modelos de negocio son los que van a justificar las inversiones masivas que hacen falta para sacar el valor a esto. Porque esto explota rapidísimamente en escala. Entonces, para nosotros un componente fundamental de acelerar esto es, por un lado, acortar ese time to value. Ese tiempo que tardamos desde que empezamos a hacer el despliegue hasta que empezamos a recoger valor para luego poder aplicarlo a nuevos modelos de negocio. Y segundo, el que todas las tecnologías que componen este ecosistema del IoT avancen en esta curva. Cada una de estas bolitas ya es solo tecnologías dentro del ecosistema del IoT. Por ejemplo, vemos cosas aquí arriba como el Stream Processing, el Machine Learning, las Predictive Analytics, que es una especie de santo grial dentro del mundo de la fabricación industrial. ¿Quién ha visto la película 2001, Una odisea del espacio? ¿La habéis visto? Si no os quedasteis dormidos, hay un momento en el que HAL 9000, a mí me encanta esa película, hay un momento en el que HAL le dice a Bowman que tiene que salir a reparar una antena, porque la antena va a fallar en 24 horas. Ese es el mantenimiento predictivo, solo que sin matar al astronauta. Pero esa es la visión que tenemos, la de que los dispositivos nos avancen antes de que nosotros tengamos posibilidad de detectarlo, que tenemos que hacer una actuación preventiva sobre nuestros elementos. Esto es algo que está sucediendo ya. Por ejemplo, los fabricantes de robótica antes vendían robots para las cadenas de manufactura. Ahora lo que hacen es que venden un nuevo modelo de servicio, que es: yo te doy una fabricación as a service y los brazos robóticos que ensamblan los coches ya no son propiedad del fabricante de coches, sino son propiedad del fabricante del robot, de Fanuc o Mazak o alguno de estos. Y estos señores son los responsables del SLA de ese brazo. Si se rompe el robot, va contra la cuenta de resultados del proveedor del robot, no del fabricante del coche. De forma que ellos son los primeros interesados en hacer estos mantenimientos predictivos y en aplicar estos modelos de aprendizaje automático para entender qué circunstancias son las que suelen indicar que va a haber un fallo. Pero todo esto todavía está en este pico de las expectativas infladas. Tenemos que conseguir que todo esto avance hacia esta plataforma, esta meseta de la productividad. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es nuestro foco aquí realmente? Es, por un lado, recoger un montón de datos de una gran diversidad de dispositivos distintos. Generar conocimiento a través de esos datos, pero conocimiento del que podamos sacar acciones, no conocimiento genérico, sino conocimiento orientado a luego tomar mejores decisiones de negocio. No vale de nada tener un montón de dispositivos de los que no voy a poder luego hacer un análisis, no vale de nada luego no poder además procesar esa información en tiempo real, no me vale tener que esperar 2 meses porque mucho de ese dato caduca en milisegundos. Por ejemplo, en los entornos de exploración y prospección petrolífera, si yo quiero analizar las estadísticas de un, ¿cómo se dice drill? Un perforador, Dios mío, no sé cómo se dice en español. Taladro, exacto. Y quiero saber si estoy taladrando encima de una bolsa de gas y si mi pozo va a explotar, y para eso estoy midiendo cada milisegundo cuál es la resistencia que me está ofreciendo el terreno, necesito responder en milisegundos. Necesito saber en ese tiempo, aplicar estos datos que estoy recogiendo y modelar un proceso que me prediga, en función de las variables que está recogiendo in situ, si el siguiente golpecito del martillo va a hacer que explote o no la bolsa de gas. Para eso necesito entrenar un modelo de aprendizaje automático y poder desplegarlo en el entorno remoto de forma segura y eficiente para poder tener ese dato y la conclusión de ese dato en el momento que tengo que actuar sobre él. No me vale esperar a 2 semanas cuando un proceso de batch en mi clúster de Hadoop me va a dar el resultado. Y hay muchos otros datos que voy a necesitar consolidar y tener almacenados durante años para poder sacar históricos. Hay un montón de combinaciones para poder tomar mejores decisiones de negocio que se basan en tener esta capacidad, la de analizar el dato. Lo bonito es que en Google nos dedicamos a eso. ¿Quién sabe cuál es la misión de Google?
Juanma, esta te la tendrías que saber tú. A ti te la he contado. La misión de Google es organizar toda la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y en eso llevamos muchos años. Luego hablaré un poquito más sobre eso. Entonces, lo bueno es que nosotros, precisamente, tenemos el bagaje y la misión de hacer eso. Y conforme explota este problema con miles de millones de dispositivos conectados en todo el mundo, más necesario va a ser desarrollar esta capacidad. Pero antes hay que dar el paso previo, que es conectar estos dispositivos de forma segura y comunicarnos con ellos. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Y para poder entender el cómo creemos que ahora sí vamos a poder acelerar todo esto y acortar ese time to value, primero vamos a ver qué tipos de dispositivos son sobre los que estamos trabajando, ¿no? Y de dónde vienen estos cambios dentro del mercado. Entonces, ¿quién se acuerda de estos señores de aquí? No todo el mundo, no todo el mundo. Muchos os acordaréis de estos, pero muchos no habréis tocado uno de estos en vuestra vida. Bueno, vosotros yo creo que sí, pero otros seguramente no. Yo estos no los toco. Los que son del tamaño de un plato, yo estos no los he llegado a ver. Yo he visto los que eran los de 5 1/4. ¿Quién sabe lo que es un dispositivo, un constraint device, o un dispositivo restringido o limitado? Una MCU, por ejemplo, un microcontrolador. Son dispositivos chiquititos que tienen capacidad de proceso, tienen cierta memoria, pero no tienen mucha autonomía para poder hacer muchas más cosas. Están muy limitados por los recursos hardware que les damos. Son algo parecido a lo que era un floppy disk. ¿Os acordáis cuando yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el videojuego Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Y se venían muchos disquetes. Y entonces yo, cuando pasabas unas fases o llegabas a un momento, tenías que cambiar el disquete. El problema es que cuando despliegas estos dispositivos al campo, no puedes cambiar el dispositivo. Tienes que darle inteligencia a este elemento y tienes que dársela fuera del dispositivo. Porque una vez has desplegado 10.000 millones de dispositivos chiquititos, no puedes luego ir y cambiar el disquete del dispositivo. Necesitas delegar parte de la inteligencia del sistema que estás construyendo a un elemento que esté fuera de esto. Por otro lado, lo bueno es que ahora estamos haciendo estos bichos de forma mucho más inteligente, de forma que sean programables y de forma que puedan comunicarse de forma muy barata y muy segura con ese otro elemento al que le vamos a delegar la inteligencia. Porque antes no era así. Antes los dispositivos que fabricábamos, las tostadoras, los microondas, todos los dispositivos electrónicos que fabricábamos hace 30 años, estaban fabricados de otra forma distinta. Estaban fabricados, bueno, luego hablaré de eso, estaban fabricados de una forma mucho más limitante. Una vez desplegamos estos dispositivos, ¿qué es lo que podemos hacer? Os he preguntado antes quién conocía IoT Core. IoT Core es de lo que vamos a terminar hablando hoy, pero vamos a empezar hablando de estas otras cosas antes. Pero para que no se me aburráis antes, os voy dando un aperitivo de qué es IoT Core realmente. IoT Core es la plataforma que nos permite gestionar y conectar inteligentemente dispositivos distribuidos por todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Es la pasarela de entrada de estos dispositivos a la nube. Y lo hacemos a través de dos formas. La primera, comunicándonos, haciendo las veces de protocol bridge, es decir, de gateway de entrada a la nube, comunicándonos o a través de HTTP o de MQTT con estos dispositivos. MQTT, ¿conocéis MQTT alguno? MQTT es un protocolo que se está estandarizando de facto como el protocolo para hacer esta comunicación con estos dispositivos distribuidos, que nos permita además recopilar esta información con un balanceo global, que mi servicio pueda estar expuesto a nivel mundial, que yo no tenga que publicar mi servicio en España y si mi dispositivo está en Japón tenga que apuntar a otro sitio, sino que yo publique un servicio a nivel mundial y cualquier dispositivo del planeta pueda conectarse directamente a él y yo voy a escalar esas comunicaciones de estos dispositivos y las voy a balancear por detrás a los nodos que tengan que dar servicio y que tenga acceso global al dato que están publicando estos dispositivos. Luego voy a entrar en detalle en cómo hacemos esto, pero por otro lado antes hay que desplegarlos, hay que gestionarlos y monitorizarlos. Así que Cloud IoT Core también nos permite configurar los dispositivos, los elementos físicos chiquititos, y cuando los desplegamos, provisionar su conexión segura y directa a la nube, hacerles actualizaciones en la configuración y monitorizarlos y ver cuál es su estado. Esta es la plataforma sobre la que vamos a construir las soluciones que vamos a poner en marcha con estos dispositivos inteligentes. ¿Vale? Entonces, os decía que antes construíamos los dispositivos de forma distinta. ¿Cómo los construíamos? Pues fundamentalmente basándonos en las propiedades de la materia que utilizábamos para ello, sobre todo silicio. Los diodos, los transistores bipolares funcionan de una siguiente forma. Se pasa una corriente por ellos y en función de la corriente que esté pasando hay una respuesta u otra. Y eso está programado en la física, en los átomos del dispositivo. Si yo quería cambiar el dispositivo, tenía que cambiar la electrónica que había dentro del dispositivo.
Y eso necesita alguien abrir el dispositivo y cambiar esta resistencia por esta otra, o cambiar este condensador por este otro, o cambiar toda la configuración de la placa. Y no solo el problema es cambiar el dispositivo, sino que si quiero producirlo de forma industrial necesito cambiar toda la cadena de producción, cosa que es extremadamente cara. Sin embargo, bueno, ¿quién sabe lo que es una máquina de Rube Goldberg? ¿Quién ha visto alguna vez las máquinas estas en las que le das un golpecito al ventilador y tira todas las fichas y luego se mueve la caja y cae el cochecito, empuja la bola? Funcionaban un poco así. Todos estos dispositivos confiaban en una cadena de eventos físicos que iban a llevarnos a que al final sucediera lo que habíamos programado, no en el hardware, en la configuración física del propio elemento. Ahora, con dispositivos empotrados tipo MCUs, podemos hacerlo de forma más inteligente. Les damos estímulos basados en voltios, pero luego ellos me pueden sacar valores significativos para mí de forma digital. Y ese es el cambio que ha habido. Que ahora puedo sacar bichos de este estilo, así de pequeñitos, con un controlador Bluetooth y un chip Wi-Fi por menos de $5. Podemos producirlos de forma masiva y no hay que tocarlos cuando quiero cambiar su capacidad, porque delegan mucha de su funcionalidad a un elemento externo. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros cambios que ha habido, la disponibilidad barata y a nivel mundial de dispositivos conectados. $5 por un dispositivo que soporta Bluetooth y Wi-Fi ya es algo aceptable, ya es algo que puedo pensarme a desplegar de forma masiva, y esto no lo teníamos hace 10 años. La segunda es, ¿cómo puedo hacer que el dispositivo sea inteligente si es tan pequeño? Pues lo que podemos hacer es, como os he dicho antes, crear un dispositivo que delegue parte de su capacidad. Hay tres tipos de dispositivos inteligentes, fundamentalmente. Uno de ellos es el dispositivo que tiene toda la inteligencia en él. No me vale una MCU como la que hemos visto antes. Tiene que ser algo que tenga un microprocesador, que tenga más autonomía. ¿Los termostatos Nest? ¿Os suena alguno? ¿Los termostatos Nest inteligentes? ¿No? En España todavía no se venden. Bueno, yo lo he visto en algún sitio, pero yo creo que no se venden oficialmente. ¿El Google Home os suena? ¿O los asistentes virtuales de cualquier otro? Un Chromecast, un Apple TV, cualquier dispositivo de ese estilo. Está conectado, tiene cierta autonomía, tiene un sistema operativo. Él puede hacer cosas sin intervención por parte del usuario de forma casi autónoma. Esta es una primera generación de dispositivos que suelen ser más caros, suelen ser más inteligentes y suelen estar desplegados en un orden de magnitud inferior, con menor número de dispositivos, millones a lo mejor en el mundo. Hay otro segundo tipo de dispositivos, aquellos que hacen uso de gateways y que son programables por elementos externos y que hacen parte de la función. Por ejemplo, para algunos de los dispositivos distribuidos chiquititos del mundo que no tengan todas las capacidades que necesitemos, por ejemplo, no puedan correr todo un stack TCP/IP, hay una cosa como el protocolo OpenThread que permite a este dispositivo aprovechar capacidades de otro dispositivo que tenga cerca. Es decir, si este dispositivo no tiene posibilidad de establecer una conexión segura por Internet, pero sí puede hablar con un protocolo de corta distancia con este otro, y los dos soportan OpenThread, este puede consumir las capacidades de este otro para conectarse a Internet. OpenThread permite amplificar las capacidades de los dispositivos pequeños apoyándose en gateways o en elementos externos. Es una visión mucho más escalable. No tengo que dotar a todos mis dispositivos de todo el set de funcionalidad, solo algunos que hagan de gateway y luego permitir que estos gateways se comuniquen con los que tengan en su proximidad. Y el tercero es aquellos en los que son dispositivos absolutamente tontos. ¿Habéis jugado con Arduino alguno? ¿Pero lo conocéis? ¿Os suena más o menos? Firmata es una forma de delegar capacidades que Arduino ha popularizado y es un mecanismo por el cual tú realmente casi no programas nada en el dispositivo. El dispositivo es una colección de sensores y actuadores y toda la inteligencia está fuera. Y utilizando esta tecnología lo que puedes hacer es delegar en un elemento externo, normalmente un software, la toma de decisiones y la actuación. De dispositivos totalmente autónomos a dispositivos prácticamente tontos. IoT Core actúa como una especie de firmata para la nube. Es decir, tú delegas toda la capacidad de proceso en la nube, toda la inteligencia en la nube, y tu dispositivo simplemente es la terminación nerviosa del sistema que has construido. ¿Vale? Entonces, una primera parte de cómo desplegamos esto de forma segura es uno de los retos fundamentales que tenemos. Imaginad, bueno, os voy a poner un ejemplo. Hace un par de años, en 2016 creo que fue, hubo un ataque a nivel masivo, el ataque Mirai, no sé si os suena, un ataque de botnets que atacaron un montón de dispositivos inteligentes y hubo una especie de revolución. Oye, el mundo del IoT va a descomponerse, todos los routers del universo son vulnerables. Una pequeña vulnerabilidad puede echar para abajo durante años toda una propuesta de valor en toda una vertical. Por ejemplo,
Hubo un casino, hace un par de años, en el que uno de los sensores de temperatura de una de las peceras que tenían en el casino no estaba bien protegido. Y hay gente muy creativa buscando huecos y agujeros de seguridad. Y encontraron la forma de entrar a través de ese termostato y coger todo el historial y toda la base de datos de los principales clientes del casino, entrando a través de la conectividad de ese sensor de temperatura. O sea, cualquier punto de este perímetro gigantesco conectado que estamos desplegando es un posible vector de entrada. Es fundamental que el despliegue que hagamos de estos dispositivos sea suficientemente seguro. Y la segunda parte es que escale después. Esto es un mapa del Golfo de México. Cada puntito de esto es un campo de prospección. Hay alrededor de 1.300 campos en el Golfo de México, más o menos, en plataformas perforando. Y cada una de ellas tiene más o menos 1.000 sensores. Cada sensor emite muy poquito, genera muy poquita información, alrededor de 100 bytes por segundo por sensor. Una estimación, más o menos, de cuánto es esto al día en volumen de datos. O podemos sacar la calculadora, pero ¿cuánto creéis? ¿Quién cree que esto es megabytes al día? ¿Gigabytes al día? ¿Terabytes al día? ¿Os parece que no? Ni de coña. Son 11 terabytes al día de información esto. Parece que no es nada, pero sensores que están generando 100 bytes, 100 bytes por segundo, me están generando 11 terabytes y medio al día en un campo así. Es un montón de información. Todos los días hay que ingerir 11 terabytes, almacenarlos, cifrarlos y luego procesarlos y sacar información de ellos. Recordad lo que os he dicho al principio. Es muy importante acortar el tiempo hasta que yo extraigo información inteligente de los datos que he recogido. No me vale luego estos terabytes procesarlos dentro de un mes. Lo interesante es poder tomar una decisión ese mismo día y saber ese mismo día si esos datos son relevantes o no. Para esto se ha construido la nube. Esto no se puede replicar, ni tiene sentido intentar replicarlo in-house. Nosotros hemos invertido 30.000 millones de dólares solo en los últimos 3 años en construir la nube de Google. Solo en los últimos 3 años, inversiones de capital en nuestra cloud. No tiene sentido que nadie intente replicar todo ese músculo, porque esto es lo que nos permite poner, por ejemplo, al servicio de una query sobre 11 terabytes de datos, 1 millón de servidores a la vez. Y con un botón, paralelizar a lo largo de 1 millón de servidores esa consulta. Eso no lo puede hacer nadie. Y no tiene sentido que lo haga, porque para eso ponemos la nube a disposición del resto del mundo. Y precisamente esa es la tercera parte. El poner estos 15 años de experiencia en el proceso y análisis de datos al servicio de estos casos de uso de nuestros clientes. Eso es lo que hacemos en Google Cloud. Yo soy de Google Cloud. ¿Habéis visto pegatinas de Google Cloud por ahí por las sillas? En Google Cloud lo que hacemos es abrir la innovación y la tecnología de Google para que el resto de las organizaciones del mundo las pueda consumir. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de Cassandra? Ok, Cassandra surge de un artículo de investigación que se publica dentro de Google, que se llama Bigtable, y desde que se publica Bigtable hasta que Cassandra se empieza a extender a lo largo del mundo como una base de datos no SQL que tenga cierto uso, pasan alrededor de 8 años. MapReduce, Hadoop, ¿os suena también? Lo mismo, 10 años desde que se escribe el paper de MapReduce dentro de Google hasta que se extiende el uso de Hadoop por el resto de la industria. 10 años. Nosotros queremos que eso se acorte a 10 semanas, desde que publicamos una innovación hasta que está consumible. De hecho, con, por ejemplo, nuestro servicio de Kubernetes gestionado, son 4 días los que tardamos, desde que se libera la última versión de Kubernetes hasta que está disponible, industrializada como servicio en nuestra nube. Queremos acortar esos tiempos para que el valor lo podamos recoger lo antes posible. Son 15 años de resolver problemas y de crear soluciones, porque MapReduce se inventó dentro de Google, la revolución no SQL aparece con este paper dentro de Google. ¿TensorFlow os suena? TensorFlow Machine Learning, la inteligencia artificial. TensorFlow es el framework número 1 del mundo para crear modelos de inteligencia artificial. Los mismos autores de MapReduce, en el año 2006, fueron los que han escrito TensorFlow y ahora lo utilizamos nosotros en el 99,5% de los proyectos que hacemos dentro de Google. El siguiente paso del análisis de datos es ese análisis predictivo y es la inteligencia artificial la que nos permite amplificar todo esto. Entonces, securizar los despliegues, recoger su información y tratarla a escala, y además ser capaces de procesarlo con la mejor tecnología. Esas son las 3 claves para que esto empiece a despegar. ¿Cómo lo hacemos? No lo puede hacer Google solo, eso está claro, tiene que hacerse con un ecosistema. Un ecosistema que dentro de Google hay un montón de ejercicios que ya llevamos mucho tiempo haciendo, pero que se apoya también en un montón de empresas externas. Se apoya en empresas que fabriquen dispositivos, por ejemplo, Intel, Marvell, ARM, Microchip, Sierra Wireless. Todos los sospechosos habituales, fabricantes de dispositivos, tenemos partnerships con ellos para que sus devices
soporten la integración nativa con IoT Core. Luego tenemos partners que hacen aplicaciones de nicho específicas para casos de uso verticales, y luego partners de servicio como Paradigma, que lo que hacen es que llevan al mercado nuestras soluciones integradas para los casos de uso de nuestros clientes. Y cada proyecto de IoT termina requiriendo probablemente un dispositivo diseñado a la medida del caso de uso. Así que hace falta toda esta cadena de valor. No podemos quedarnos solo en quien sabe trabajar con la tecnología de análisis de datos, no podemos quedarnos solo con quien tiene una aplicación vertical, ni solo con el que sabe hacer el dispositivo. Hay que involucrar a todo el mundo para poder construir una solución que de verdad escale extremo a extremo. Y luego, para hacer el análisis, necesitamos tecnologías que nos permitan ingerir los datos, que nos permitan procesar esos datos y transformarlos, y luego analizarlos y ponerlos al servicio de la gente que va a sacarles valor. Y de nuevo, esto no es solo recoger los datos a través de esta pasarela. Es desde que tengo el dato hasta que alguien saca alguna conclusión basada en él, pasan muchas cosas. Hay todo un ecosistema, hay toda una vorágine de soluciones alrededor de esta práctica de sacar conocimiento del dato que requiere que podamos hacer que ese dato fluya dentro de nuestro entorno de procesamiento de datos, con buses de mensajería distribuidos, que nos permita masajear y transformar el dato, reaccionar a él, almacenarlo en una base de datos productiva o una base de datos de analítica en el futuro, y luego sacarle partido a eso, poniéndolo al servicio de los científicos de datos que utilicen las herramientas que suelen utilizar. ¿Cómo construimos estas soluciones? Pues cada uno de estos hexágonos es una solución de Google Cloud. Y cuando entréis en nuestra web, si entráis en cloud.google.com, veréis que hay un chorro de hexágonos y un montón de servicios y podéis tiraros un buen rato viéndolos todos ellos. Aquí solo vemos un pequeño subset de algunos que pueden ser interesantes. Un entorno como este tiene que contemplar todas esas etapas. La ingesta del dato, la reacción al dato, su procesamiento y luego su análisis posterior. Vamos a ver pasito a pasito cómo lo ensamblamos, ¿vale? Pongamos que tenemos la primera parte. Os he dicho que IoT Core tiene una parte de broker, de mensajería, una parte de enlace con el dispositivo distribuido, el dispositivo que está en el campo. Un dispositivo que tenga conectividad puede hablar, y ahora os enseño cómo, a través de IP, con la parte de gateway de IoT Core. Creamos un registro, damos de alta nuestros dispositivos y cuando hemos provisionado sus características de conectividad segura ya puede hablar con IoT Core. IoT Core va a recoger su información, va a desencapsular el dato que nos está enviando este dispositivo y lo va a publicar a un bus de mensajería. Esto es PubSub. ¿A alguien le suena PubSub? ¿Os suena Apache Kafka? ¿Sí? Imaginad un Kafka distribuido a nivel mundial que escala millones de mensajes por segundo y que garantiza al menos una vez la entrega de cada mensaje. Mensajes de hasta 10 megabytes de tamaño. Eso es lo que hace PubSub. El dato se recoge por parte de IoT Core y cada grupo de dispositivos, cada registro, va a publicar esos mensajes a un topic, a un tema dentro de PubSub. PubSub tiene un alcance global, así que todos los dispositivos que están por todo el mundo van a terminar cayendo en el mismo bus, hablando en distintos topics, pero no tienes que pensar tú si están distribuidos por el mundo o no. Todos van a llegar al mismo elemento que los aglutina y reparte juego por detrás. Y luego, por ejemplo, vamos a tener funciones discretas en Cloud Functions que yo pueda programar cuál es la reacción a un evento. Por ejemplo, si este sensor sube de cierto umbral, dispárame esta llamada a esta API que ejecuta esta función, que realiza esta reacción y luego manda una actualización a la configuración del dispositivo para que cambie la velocidad a la que está fluyendo el agua a través de esa válvula, por ejemplo. O puedo querer coger esa información y masajearla a través de Dataflow. Dataflow es la siguiente generación del procesamiento de datos. Es el siguiente paso, más allá de Hadoop. Nosotros ya en Google internamente muy pocas veces hacemos tratamiento de datos con Hadoop. Dataflow se basa en la transformación de los datos en un pipeline que me pueda aceptar información en streaming o en lotes, utilizando un modelo de programación basado en un lenguaje que se llama Apache Beam. Apuntad Beam porque es interesante. Y el mismo pipeline de transformación que tú escribes para hacer análisis por lotes te sirve para el dato en streaming. Y puedes establecer ventanados y puedes hacer que se te disparen las notificaciones de cuáles son las medidas que estás haciendo en cada ventana de acuerdo con las previsiones heurísticas que está haciendo el sistema. Cuando recibes datos que llegan de forma tardía, que es algo que puede suceder, que un dispositivo pierda conectividad durante un tiempo y luego reporte un dato que me llega de forma tardía, se aglutina junto con los datos de su categoría del tiempo. Es decir, está preparado, uno,
para que puedas escribir solo una vez las transformaciones de datos que necesitas. Y el dato no necesariamente va a venir en el formato que queremos para poder sacarle partido después. Vamos a necesitar transformarlo. Y dos, lo bonito es que escala solo. Es que no hay que provisionar un clúster, no hay que decidir si pongo 5 o pongo 50 o pongo 500 servidores. Yo creo un servicio en Dataflow. Y si viene mucho dato, él va a levantar solo los recursos que necesite. Y cuando no necesite nada, va a autoescalar a cero otra vez. Eso es lo bonito de Dataflow, que vamos a pagar por uso de verdad y no tenemos que preocuparnos por predimensionar el entorno de procesamiento de datos. Y luego está la parte de Analytics. Una vez he masajeado el dato, una vez ya lo he transformado y está listo para ser cargado, lo puedo cargar a una base de datos transaccional. Bigtable es nuestro equivalente a Cassandra. Es nuestra base de datos no SQL que escala sin límites. Súper baja latencia, milisegundos, fantástica para series temporales y que puede alimentar sin tener miedo a problemas de escalabilidad. Luego, para hacer un análisis offline, tengo BigQuery. BigQuery es un data warehouse gestionado en la nube. Es este servicio que os decía antes, en el que tú escribes una sentencia SQL para consultar tus datos y puedes cargarle petabytes de información que solo tienes que hacer un clic y él se va a encargar por detrás de levantar todos los recursos que necesite para paralelizar esa consulta y dar el resultado en segundos. Yo suelo hacer una demo en la que consultamos 4 terabytes de datos y es una sentencia SQL que ataca una tabla que tiene 100 billones, 100.000 millones de filas. Y en esos 100.000 millones de filas le pido que me ordene ciertos artículos, es de artículos de la Wikipedia, y que me haga una búsqueda por expresiones regulares. Que aquellos que hayáis trabajado con bases de datos, hayáis hecho una consulta con regex, sabéis que eso es intensivo. 4 terabytes, 100.000 millones de filas, y tarda menos de 25 segundos en resolverlo. Y esos 25 segundos me cuestan menos de $15. Y solo tengo que hacer un clic, no hay que preprovisionar nada. Es muy bajo coste, es muy baja fricción para poder sacarle valor a los datos. Tengo que haberlos preparado antes de cargarlos, pero lo bonito es que después puedo alimentar desde aquí a un elemento que me venga después. Puedo alimentar a un motor de inteligencia artificial. Machine Learning Engine, por ejemplo, es nuestro entorno de gestión de modelos de entrenamiento y de ejecución de modelos de TensorFlow totalmente gestionado. De forma que cuando quiero hacer realidad después esa parte del mantenimiento predictivo, alimento estos datos a mi entorno de Machine Learning y mis científicos de datos han sacado conclusiones sobre cómo debía crear este modelo basados en lo que han visto en mi entorno de Analytics, crean ese modelo que luego me va a actualizar la configuración inteligentemente. Más allá de lo que yo era capaz de codificar, ha encontrado patrones que yo no había descubierto y me aplica esas nuevas configuraciones. Y todo esto requiere cero provisión, son todos servicios gestionados. No hay que gestionar un solo servidor, no hay que preprovisionar un solo recurso y no hay que precomprometer un solo euro de gasto. Lo bueno es que es todo pago por uso y uso bajo demanda. Y escala hasta el infinito. Ahora, con dispositivos baratos en este extremo y con capacidad de proceso y consumo escalable por uso, ahora sí es más fácil que empecemos a construir estas soluciones. Ahora sí que estamos bajando de verdad la fricción para poder sacar este análisis de datos a todos los datos que estábamos recogiendo antes, pero que era más difícil de ejecutar. ¿Cuál es el roadmap que hemos tenido hasta ahora? Esto lo lanzamos más o menos hace un año, IoT Core. Lanzamos con MQTT, añadimos HTTP, ahora estamos más o menos aquí. Hemos añadido dos cosas. Acabamos de hacer la adquisición de una empresa que se llama Shively, que yo espero que amplifique aún más nuestra llegada a casos de uso basados en dispositivos inteligentes que no sean solo nuestros y que sean de cualquiera. Tiene mucha experiencia este equipo en casos de uso chulos para IoT y vamos a empezar a tener más novedades dentro de poco. Y acabamos de lanzar también el plugin de Android Things, con lo que todo aquel que esté familiarizado con el SDK de Android también puede empezar a integrarlo. Al final os voy a dejar un ejemplo de cómo trabajar con estas cosas para que juguéis con ello. Y otra integración súper potente es la de Mapas. Mapas va a ser miembro de la familia de Cloud dentro de muy poco. Y eso quiere decir que la integración con estos hexágonos que hemos visto al principio va a ser nativa y va a ser muy sencilla dentro de muy poco. Y la geolocalización y la posición dentro de la geografía de todos mis dispositivos y luego el análisis cartográfico de dónde puedo yo proyectar cuáles van a ser las mejores rutas para hacer ciertas cosas es un elemento muy interesante de esto. Por ejemplo, muchos de los casos de uso de IoT que estamos viendo están relacionados con el transporte inteligente. Ciudades inteligentes, coches autónomos, transporte de bienes perecederos de forma eficiente. Es muy importante tener una noción espacial y poder meter la componente de planificación de rutas y de dónde estoy en cada momento y cómo llegar a otro sitio de la forma más eficiente posible dentro de este mix. Y es algo que estaba un poco disjunto hasta ahora. Mapas también va a ser una parte muy importante para esto.
Y ahora, ¿cómo se administra de verdad esta foto que hemos visto? Vuelvo a qué es lo que hace IoT Core realmente. Os he dicho que hay un protocol bridge, os he dicho que hay un gestor de dispositivos. ¿Qué pasos tengo que dar para poder sacarle valor a esto? El paso número 1 es entender cuál es la foto. Mis dispositivos se van a conectar con el elemento de IoT Core que hace de puente de comunicaciones y puede elegir utilizar un protocolo u otro, y por ahora son MQTT o HTTP, y podrán venir otros, pero por ahora son esos. ¿Cómo llego de aquí a aquí? Llego a través de la conectividad que tenga este dispositivo. Y eso puede ser Sigfox, puede ser LoRa, puede ser Bluetooth, puede ser Wi-Fi, puede ser 3G, puede ser el protocolo que sea. Lo importante es que sepa hablar IP dentro de ese protocolo. Con tal de que sepa llegar a un frontend que yo estoy exponiendo en Internet, a una IP que me esté haciendo de entrada de la conexión a todos esos dispositivos, y recordad que lo pueden hacer cada uno de ellos de forma autónoma o pasando por una pasarela, van a poder entrar aquí y van a terminar la conexión MQTT con este dispositivo, perdón, con este elemento. Y luego este elemento tiene por detrás 4 sistemas de backend fundamentales. Uno de ellos es el propio gestor de los dispositivos, otro es donde voy a provisionar la autenticación y quien se va a dedicar a autenticar al servicio de la cloud contra el dispositivo y al dispositivo contra la cloud, el que va a hacer la monitorización y luego el que reparte realmente juego con los datos del dispositivo. Para poner esto en marcha, todos tenéis la posibilidad de abrir una cuenta gratuita en Google Cloud Platform. Es tan sencillo como entrar en cloud.google.com, console.cloud.google.com. Si tenéis una cuenta Gmail, ya os aparecerá automáticamente. Y tenéis un año o $300, lo que pase antes, para poder empezar a jugar con ello. Entráis en IoT Core, que ya no es beta, ya está disponible para todos, creáis un nuevo servicio y en vuestro proyecto lo primero que tenéis que hacer es crear un registry. Un registro es una familia de dispositivos que están relacionados. Creáis un registro y de hecho lo dice, os permite agrupar dispositivos y fijar propiedades que todos comparten, como el protocolo de conexión que van a utilizar, dónde voy a almacenar sus datos y a qué topic, a qué tema de PubSub van a publicar los datos que recogen. Para empezar a conectar los dispositivos, crea un registro. Entonces, creamos un registro. ¿Y qué sucede? Pues nos va a pedir, esto es literalmente cómo se configura, nos va a pedir que le demos un nombre, que elijamos en qué región queremos crear esto, qué protocolo vamos a utilizar, y luego vamos a definir un par de topics. Vamos a definir un topic para los datos de telemetría, donde vamos a ir empujando cuáles son los datos que estoy recogiendo de cuál es el estado del dispositivo, perdón, de cuáles son los datos que está recogiendo el dispositivo, y otros para los datos del estado del dispositivo. Esta es una opción, este no es necesario. Si queremos publicar esta información también podemos hacerlo, pero no es necesario. Mirad que aquí hay un botón que dice añadir un certificado de una CA. No vamos a entrar en cómo se provisiona la configuración SSL, pero tenemos que hacer una provisión de una comunicación cifrada con el dispositivo, y vais a ver ahora que podemos desplegar también los certificados de nuestra CA dentro del elemento para que luego se haga push de estos certificados. La segunda parte es crear una clave pública y privada para el device. Creo una clave pública privada que luego voy a utilizar para hacer esta autenticación, y cuando configuro el dispositivo meto mi clave pública en la configuración del dispositivo. Es tan fácil como decirle cuál es el nombre del dispositivo, si va a poder comunicarse o no, cómo se va a autenticar el dispositivo, pues la voy a meter a mano ahora, qué tipo de clave voy a utilizar. Podemos utilizar una cantidad de formatos chulísimos de certificados de autenticación, sobre todo podemos utilizar RSA o ECC para cifrar. ¿Conocéis ECC? ¿Conocéis RSA para cifrar? ¿ECC os suena? ECC tiene la ventaja de que reduce drásticamente el número de bits que necesito para tener un cifrado de la misma robustez. ECC 256 es equivalente a un RSA de más de 3000 bits. Lo chulo es que eso permite que necesite mucha menos capacidad de proceso en el dispositivo remoto para poder soportar este cifrado. Cosa que es una ventaja enorme cuando estamos trabajando con estas MCUs y estos dispositivos chiquititos, donde cada ciclo de computación es un recurso súper preciado. Entonces, configuro la clave pública que he creado en el dispositivo y luego creo un JSON Web Token para que el dispositivo se autentique. Todo esto está resumido luego en un flujo, no tenéis que entender exactamente lo que se está haciendo aquí. Una vez he desplegado el dispositivo, tengo un panel muy bonito donde administro la visibilidad de cuál es el estado de mis dispositivos, cuál es la versión de firmware que están corriendo, si están disponibles o no y cuáles son los parámetros de conectividad que están recibiendo. ¿Qué es lo que hemos visto? Creo
una clave, es una pareja de clave pública-privada, creo un dispositivo dándole un device ID y una clave pública, fijo la clave privada en el dispositivo y creo desde el gestor del dispositivo este JSON Web Token, que es lo que va a utilizar realmente el dispositivo para autenticarse contra mi broker de mensajería. Es un proceso sencillo, es muy eficiente en consumo de recursos y además es muy seguro. Y lo bueno es que es muy fácil de administrar. En 4 o 5 pasos administras una flota gigantesca de dispositivos. Y una vez tienes esta conectividad establecida, ya no tienes que hacer nada más. Lo bueno es que el paso siguiente es empezar a recolectar información o empezar a publicar información hacia los dispositivos. ¿Cómo? Os lo he dicho antes, con PubSub. Mis dispositivos van a entrar a través de este proceso a IoT Core y cada registry, cada grupo de dispositivos similares va a publicar información a este topic. Un topic es como un tubo donde yo voy a soltar mensajes. Y luego, los elementos que tengan que recoger información de allí van a crear suscripciones a ese topic, de la misma forma que funcionan otros buses que hayáis conocido en otros entornos. Podemos enganchar aquí nuestros Cloud Functions, como os he dicho antes, o una aplicación mucho más grande. Nos podemos enganchar con Dataflow o con cualquier otro servicio para procesar los datos, o podemos enganchar un Apache Kafka o cualquier otro elemento que queramos externo, porque hay conectores para PubSub para prácticamente todo. Lo bueno es que tenía escala global, que además era totalmente administrado, así que no hay que provisionar nada, y que me permite separar totalmente cada grupo de dispositivos por topics y luego desacoplar totalmente esto de las aplicaciones que están corriendo por detrás. A mí me gusta muchísimo cuando pintamos arquitecturas de aplicaciones en la nube utilizar siempre elementos de este estilo, elementos que me desacoplen etapas dentro de las arquitecturas que yo creo, porque me permite que cada bloque evolucione totalmente de forma independiente. Si hago que mi aplicación sea la que tiene el código de comunicación con el dispositivo, tengo un acoplamiento muy fuerte ahí. Si luego quiero que otro elemento coja el valor de esos datos o me publique información para actualizar lo que está haciendo ese dispositivo, tengo que entrar en el código de la aplicación. Lo bueno es desacoplar a través de mecanismos de este estilo para poder enganchar nuevos elementos a futuro a través de esta pieza. PubSub es el elemento de ensamble de otras piezas para recopilar esta información y publicarla después. ¿Y qué es lo que construimos con esto al final? O sea, ¿cuáles son los casos de uso a los que aplicamos realmente todo esto? Pues lo chulo es que todavía no lo sabemos realmente. O sea, hay muchísimos casos de uso. Por ejemplo, os he hablado antes del mantenimiento predictivo. Nosotros trabajamos con Rolls-Royce. Y Rolls-Royce tiene un montonazo de motores en un montonazo de aviones por todo el mundo. Y tiene un montonazo de tecnología en un montonazo de barcos por todo el mundo. Cada motor de cada avión son varios terabytes de datos en cada vuelo. Es un montón de información que necesitamos recoger. Es información que podemos procesar para anticiparnos a cuando un avión, una aeronave, como dicen ellos, va a tener que entrar en rotación para hacer algún tipo de mantenimiento sobre ellos. El tener un ahorro en el tiempo que la aeronave va a dejar de estar volando es fundamental para ellos, porque eso permite a las aerolíneas maximizar el tiempo que el avión está en el aire, que es lo que quieren, y minimizar las incidencias no planificadas, que es lo peor que te puede suceder. Entonces, el analizar todo ese volumen de datos es algo muy complicado y muy difícil si no tienes algo de este estilo que te permita recoger la información de forma fácil y rápida y luego procesarla casi en tiempo real, porque estos terabytes de datos es importante procesarlos casi en tiempo real. El mantenimiento predictivo y el predecir fallos es muy interesante por la eficiencia y el ahorro de costes. Es algo que estamos aplicando en un montonazo de entornos industriales de fabricación. Por ejemplo, los MES, los sistemas de mensajería de fabricación, en los entornos industriales, entornos de muy alta precisión, donde las extrusiones de los metales tienen que estar hechas a niveles de micras para que el dispositivo que se está ensamblando sea de la mayor calidad, requieren un fine-tuning y un ajuste muy elaborado. Hay veces que es difícil anticiparse a los cambios que las condiciones de contorno y las condiciones de temperatura o de humedad, el impacto que eso va a tener en la producción de estos dispositivos. Por ejemplo, las motos tienen unas condiciones muy especiales en las que hay que pintarlas. Entonces, las cabinas para pintar las motos requieren unas condiciones muy concretas de humedad y de temperatura para asegurarnos de que el tono final que ha elegido el dueño de la moto se mantiene, y no es algo que queramos entregarle una Harley Davidson o una Ducati a un dueño de una moto que está esperándola como agua de mayo y que no sea exactamente el tono que ha querido. Entonces,
la monitorización en tiempo real de cómo se está haciendo esa pintura, cómo se está recogiendo las variables de cuál es el entorno en el que se está pintando y anticiparnos a que va a haber un problema e incluso poder cambiar en tiempo real el cómo estamos haciendo el mix de la pintura para asegurarnos de que el tono final es el adecuado, nos puede ahorrar las 2 semanas de esperar a que el dueño vea la moto para detectar el problema y luego los 2 meses de volver a fabricarla. Podemos actuar en tiempo real y cambiar, y eso supone una optimización de recursos brutal. La gestión de útiles y la localización de útiles. Yo empecé trabajando en otra empresa hace 13 años. En el primer proyecto en el que trabajé fue de localización de útiles a través de Wi-Fi, con triangulación de señales, y la tecnología todavía no estaba muy desarrollada en aquella época. Pero hubo una mención que hicieron estos señores que se me quedó grabada, que es que no es el coste del útil, no es el coste de que se pierda, es el tiempo que estoy tardando por no utilizar ese útil el que me está comprometiendo de verdad mi negocio. De nuevo, si en un hangar se pierde una llave, no es el valor de la llave, son las horas que se tardan en encontrar en varios hangares esa llave concreta, que es la única que desbloquea esta tuerca concreta, que es la que me permite desbloquear esta pieza para poder hacer el mantenimiento del avión. Si además estas piezas se estropean, o si están expuestas a ciertas, por ejemplo, en las cadenas alimentarias, si se rompe la cadena de frío, pierdo todo un cargamento, es fundamental saber no solo dónde está el dispositivo, sino en qué condiciones de humedad, temperatura, en qué entorno se mueve este dispositivo. Todo eso requiere de elementos que nos permitan obtener esta información, sensores, y la estén retransmitiendo. Hospitales, entornos de healthcare, por ejemplo. Es un sitio donde hay una rotación enorme de camillas y de utensilios que son muy caros y que se requieren con mucha urgencia y que luego además pueden ser inteligentes. Conforme queremos aportar más inteligencia a estos dispositivos, más útil va a ser el enviar todo esto. Y luego hay otros elementos que no pueden ser tan... otros casos de uso que no pueden ser tan intuitivos, por ejemplo, la detección de fraudes, el cómo alguien está utilizando recursos físicos de forma fraudulenta, el detectar patrones que suelen indicar que alguien está trabajando de forma maliciosa con dispositivos físicos. Cuando veas que tu flota de taxis no se está comportando de la forma normal, es que a lo mejor alguien ha hackeado el sistema en el que estás haciendo las reservas, que es algo que ha sucedido, que ha habido empresas en este mundo de las nuevas... ¿cómo se llama esto? Los Ubers y los Cabifys del mundo, en el que pues, hay mucha diversidad de servicios, de los que cada uno de ellos puede ser el conductor y se pueden pedir viajes de forma casi instantánea. Hay mucho hacking en el que te interesa ser malicioso con tu competencia y estar enviándole peticiones espurias de reservas de coches a sitios donde no hay nadie esperándolos para dirigir la demanda a la zona que te interesa a ti porque hay un concierto o hay un meetup de Paradigma. Y para ese tipo de cosas es importante también entender qué patrones físicos del comportamiento de tus dispositivos físicos puede estar indicando que hay un comportamiento malicioso. Y eso puede ser aquí, pero puede ser también en 1.000.000 de casos de usos diferentes. Otro caso de uso muy chulo que estamos viendo es en entornos de transporte donde hay difícil acceso al dispositivo, al elemento que se está monitorizando. Por ejemplo, imaginad un barco que está en mitad del Pacífico. Pues para ese barco es difícil a lo mejor tomar una decisión concreta de qué ruta debe tomar si no tiene unas condiciones muy claras de cuál es el estado de sus motores o de cuál es el estado después de una tormenta, el estado en el que se encuentra su casco. Imaginad también, por ejemplo, que la optimización de esa ruta, en función del tráfico que pueda encontrar por el estrecho de Panamá, pueda suponerle ahorros de millones a su empresa. Entonces, toda la combinación de métricas de la parte de decisión que debe tomar el barco sobre su estado de forma autónoma sin conexión, más cuál es el estado de otros miles de barcos que están fluyendo por las mismas rutas ahora mismo, están circulando por esas rutas y pueden crear congestión, y la optimización de todas esas rutas, sobre todo ahora que vamos evolucionando, ¿no?, hacia los sistemas autónomos, en los que mucho de este transporte va a ser autónomo por carretera y por mar, va a ser fundamental el aglutinar toda esta información y tenerla, no solo la monitorización de cada elemento, sino la correlación de cada elemento con todos los demás que son iguales, tenerla en tiempo real y poder ofrecerla a la gente que sabe sacarle el valor. Todo eso no lo estamos haciendo ahora, pero son cosas que se pueden empezar a hacer y ya están los mimbres para hacerlo. La clave ahora es empezar a dar los pasos para estas tecnologías, integrarlas y poner a prueba los casos de uso que todavía no se nos han ocurrido. ¿Cómo podemos hacerlo? A mí ya no me queda tiempo para enseñaros más. Entonces, a lo que os invito a que hagáis es a que entréis aquí.
Aquí tenemos un ejemplo muy fácil. Hay una demo de cómo desplegar un entorno extremo a extremo de IoT Core. Son uno de los samples que tenemos en nuestra web, y crea un dispositivo ficticio, y creas un entorno de IoT Core, y creas después un entorno de procesamiento de esta información, un bus de mensajería al que vas a alimentar estos mensajes, y lo que haces es simular todo este entorno. Nosotros, partiendo de esta base, lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, tener un entorno de Kubernetes donde simulábamos que un montón de containers que salían y desaparecían de forma espontánea eran dispositivos que se conectaban y se desconectaban. Hay formas fáciles de crear ejemplos de ese estilo y hacer pilotos sin tener que crear el propio dispositivo, porque la parte de la conexión física podemos dar por sentado que va a estar ahí. Ahora lo importante es, una vez que tenemos la conexión con el dispositivo, que todo lo demás esté ensamblado y esté preparado para escalar. Y eso es lo que podéis empezar a experimentar ya. Y nada, sin más, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Si hay alguna pregunta, todavía tengo algunos minutos para que podamos contestarla. Un placer. Y ahora, ¿alguna duda, alguna cuestión que no os haya quedado claro, que os haya sorprendido mucho? ¿Hay algún ejemplo que hayas preparado para tema de contenedores o gestión de campas automóviles? No está literalmente centrado en este caso de uso, pero sí hay aplicaciones de algo que he comentado. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, un caso de localización de útiles en el que había trabajado también en el pasado era localización de vehículos en campas de fabricantes. Y eso te daba ciertos parámetros, pero también había ciertas cosas que no conocías. Y el dato podía estar desactualizado. Estamos complementando eso con imágenes aéreas y con el análisis a través de inteligencia artificial de cuáles son los patrones de movimiento que vemos en las distintas campas para hacer predicciones de demanda. Es decir, hay veces que tú no sabes realmente cuál va a ser la demanda que vas a tener. Y el provisionar bien tu stock de vehículos y saber ubicarlos de forma eficiente, no ya dentro de una campa, que es a lo que te referirías tú probablemente, sino dónde distribuirlos geográficamente, a lo mejor dentro de un país, te puede resultar interesante. Hay veces que estos patrones los encontramos sin saber muy bien por qué. Pero el análisis, por ejemplo, esto lo estamos haciendo también con el tráfico de puertos, el tráfico de contenedores en puertos. El entender cuál va a ser el flujo de mercancías entre una región y otra, analizando cuáles son los patrones de presencia de más o menos contenedores con imágenes satelitales, está ayudando un montón a predecir, anticiparse a tipos de demanda fluctuantes que no podrías haber detectado de otra manera. Y no entendemos muy bien por qué el modelo lo predice, pero predice bien que va a haber una caída de los fletes de transporte hacia Asia porque hemos detectado que hay un patrón anómalo en Panamá. O sea, ese tipo de cosas en la gestión de entornos grandes de transporte estamos aplicando tecnologías de inteligencia artificial para ello. Es un complemento, pero no es algo específicamente circunscrito al tema del IoT. En el caso del IoT es con la combinación de la triangulación Wi-Fi, de los beacons y Bluetooth Low Energy. Yo creo que es un problema que está más o menos acotado ya. El poder localizar un útil dentro de una campa, un coche con una etiqueta RFID pasiva o algo así, es relativamente fácil. El qué sabemos de ese coche es lo que podemos avanzar ahora. El si esa etiqueta, por ejemplo, en el pasado gente como Aeroscout o como Ekahau creaba tarjetitas que eran capaces de monitorizar ciertos aspectos del útil, del vehículo. Pero luego, no sé, vamos, yo en mi experiencia no se utilizaba todo ese dato más que para alguna comprobación local y ya está. De toda esa evolución que ha habido en los últimos 15 años de cómo funcionan estas etiquetas, ahora podemos sacar mucho más conocimiento. ¿Algún caso concreto donde hemos sacado? Yo no tengo conocimiento de ello, en concreto para ese caso, la verdad. El otro ejemplo de escenario también me vale, el de portacontenedores en puertos. Sí, ahí sí que hay casos de uso muy chulos. Pero con Maes, Costco, alguna de estas empresas grandes. No te puedo decir los nombres. Hay cosas que podemos decir, hay cosas que no. Esos no te los puedo decir, pero hay alguno que has dicho. No te puedo decir cuál es, pero vamos, te lo puedes imaginar. Porque es una de las empresas más grandes del mundo que se dedica a eso. Y de hecho estamos haciéndolo con Intel, de la mano de Intel. Porque muchas veces, no solo en el contenedor dentro del puerto, sino una vez que el contenedor llega, en todos los cambios de modo que hay, de ahí al ferrocarril o del ferrocarril luego al camión, ahí cambian mucho las condiciones de cómo se está manipulando el contenedor y puede ser que una carga se te estropee en uno de los cambios de modo. Y es muy importante detectarlo antes de que llegue al destino y poder mandar todo el contenedor para atrás y poder reemplazarlo por otro. De eso hay en el Next del año pasado, si busquáis en YouTube Google Next, hay una presentación de un señor que se llama Indranil Chakraborty o algo así. Google Next IoT.
en el que habla de este caso de uso de monitorización de transporte con Intel, y hacen justo este mismo ejemplo. ¿A qué os dedicáis vosotros tres? Ya os conozco, os voy a dar la mano. Yo soy Pablo. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué hacéis vosotros? ¿A qué os dedicáis? Contadme de dónde venís. Yo os he dicho que vengo de Google, pero vosotros, ¿qué hacéis? ¿Por qué estáis aquí hoy? Pues yo acabo de terminar ahora mismo de estudiar. ¿Qué has estudiado? Estudié en módulo superior de desarrollo de aplicaciones y acabo de terminar ahora con el bootcamp de iMaster. Presento un proyecto que está bastante relacionado con este tema, un sistema autónomo de control de temperaturas y un streaming de vídeo para llevar digamos que una predicción de lo que está ocurriendo dentro de colmenas de abejas. Qué bueno. Saliendo con un modem 4G y con una powerbank muy rudimentario, pero bueno. Pues la parte de securización yo creo que es una parte muy interesante para ese tipo de iniciativas. Estas que salen de algo chiquitito, porque cuando empezamos a hacer estas cosas, o la gente empieza a hacer cosas con un Arduino en su casa y cosas así, al principio estás utilizando el paradigma de la seguridad a través de la oscuridad. Es decir, nadie te conoce, no estás conectado a nada, es todo tu sistema y tu aplicación corriendo en tu PC, pero luego cuando eso lo tienes que escalar, o cuando te dicen, venga, vale, fantástico, ahora vamos a hacer esto en 10.000 colmenas, y dices, ¿y ahora cómo lo securizo? Por eso a mí me gusta este tipo de soluciones que industrializan parte de estas cosas que necesitas, porque te permiten despreocuparte a ti. Tú ya sabes que hay una plataforma que vas a poder engancharte para utilizar su parte de seguridad, y luego todo el dato que volquemos, eso no lo he dicho antes, nosotros todo el dato que procesamos en Google Cloud está siempre cifrado en movimiento y en reposo, siempre, con las claves del usuario o con nuestras claves o con las claves del usuario gestionadas por nosotros. De forma que tanto en la conexión y la provisión segura del dispositivo como luego el tratamiento del dato, siempre todo está protegido, que es algo fundamental. A ver si alguna de estas cosas te resulta interesante. Espero que al menos puedas, ya sabes que tienes la parte de prueba, así que vas a poder utilizarlo y trastear con ello. ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa? Yo os he dejado al principio, estaba por ahí mi Twitter. Si queréis, si puedo ayudaros, contactad conmigo por LinkedIn o cualquier cosa que os resulte interesante, y yo encantado de tratar de echar una mano en lo que pueda, ¿vale? Pues encantado. Y cuando hablas de conectar Arduinos a la nube... ¿Conectar un Arduino? Un Arduino, sí. O sea, porque hacer dispositivos en casa con Arduino, o sea, es relativamente sencillo, pero con una IP y un ordenador podrías conectarlo a la nube todos los repartos que quisieras. Perfectamente. Utiliza el ordenador de Gateway. Has visto que antes, cuando hablaba de dispositivos, había tres familias, ¿no? O sea, el que tiene total autonomía y él puede conectarse solo, o el que utiliza algo entre medias, que podría ser el caso que has dicho, de los Arduino con tu IP en tu LAN, luego se conectan a tu ordenador y tu ordenador les hace de pasarela. El modelo que tú quieras. La cuestión es que luego a qué te conectas. O sea, la clave es cuál es el otro extremo de la conexión. Y tú puedes, o que sea tu ordenador el que está haciendo de broker de todo lo que está viniendo de tus dispositivos que tienes en tu casa, y luego el ordenador es el que establece la conexión HTTP o MQTT con el gestor de datos que tienes en la nube, o bien él solo hace de pasarela y la conexión va de cada uno de los dispositivos a la nube. Da igual, es el esquema que mejor te encaje a ti. No estamos inventando aquí el fuego ni nada por el estilo, la parte de la conexión existe. La provisión de la conexión segura extremo a extremo es lo que ya es más interesante. Pero ibas a preguntar otra cosa y te he interrumpido, perdona. Sí, con la aplicación que has enseñado, sí, ahí se pueden meter todos los dispositivos que quieras simplemente con la IP. Correcto. A uno le asignas una clave. Correcto. Y escala a lo que escales. Pero ahí, o sea, los Arduino, bueno, sí, los Arduino ya tienen un MCU, y ahí le metes una clave pública. El gestor del dispositivo que estés utilizando es donde tú vas a tener que hacer la provisión. Entonces, eso hay mil formas de hacerlo. O sea, va a depender del tipo de dispositivo que estés usando, si tiene su propio gestor o no, pero vas a tener que cargarle la clave y luego provisionar el token, generar que él te soporte hacer el JOT ahí y poder tú luego que ese token sea el que él utilice en la conexión con el otro extremo, que es IoT Core, para autenticarse. Si tú utilizas un framework en Arduino que te permita cargar toda esa información, lo puedes utilizar. Y si no, lo que has dicho tú, utiliza otro elemento de pasarela intermedia. Bueno, pues espero que haya sido interesante. Y ahora vamos a ponernos morados a la pizza, ¿no?